Sean todos bienvenidos al podcast Hablando sin tapujos. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Alex, bien, ¿y tú? Bien. Yo siento que hoy va a gustar el tema, va a gustar y siento que todos hemos pasado por el tema de hoy y me llama mucho la atención porque en realidad yo conocí el tema muy tarde y qué pereza, porque siento que es fundamental. Laura, ¿contacto cero o miedo? Contacto cero totalmente, 100%. Es ¿En una qué, técnica en qué que te ha le ayudado a di, ti el contacto? ¿En qué te ha ayudado el contacto cero en tu vida? Porque hay que entender que el contacto cero únicamente no es con relaciones, sino con amigos, con familia, con todo. ¿En qué te ayuda el contacto cero en tu vida? bueno, a mí me ha ayudado magníficamente, más que todo en las amistades, ¿sabes? Porque siempre fui y he sido una persona que se abre totalmente a los demás y eso hace que a veces yo no reciba lo mismo. Yo entiendo que la vida es no ir por los caminos, entregando y esperando algo a cambio. O sea, no, soy de las viejas, o sea, de las peladas, que sí, que dan todo lo que tienen y lo que pueden, pero tampoco esperan lo mínimo. O sea, también quiero que me entreguen lo bueno porque me lo merezco. Me pasa mucho en amistades por eso, Alex, porque, o sea, figúrate, yo siempre fui de amigos creyendo que tenía full amigos y en realidad nada, ellos también fallan. La familia, los amores, los amigos, o sea, los casi algo, o sea, absolutamente todo. Siempre hay como una ruptura, siempre existe esa ruptura. Es aquí donde yo apliqué el contacto cero, a mí me fue súper bien. ¿Sientes que es necesario o que uno debería aplicar el contacto cero en los casi algo? Porque está claro de que a uno le duelen muchas veces más los casi algo que las Que los relaciones algo. estables, exacto, que los algo, pero sientes que el contacto cero también funciona en esas pequeñas cosas. Yo siento que con los casi algo no, porque son como unas personas que no jodas, siempre van a estar ahí, o sea, es algo que tú te las quieres quitar, quieres hacer el contacto cero, quieres aplicarlo, y siento que a veces no se puede con ellos. O sea, tú sientes que con los casi algo pasa eso de la terapia de choque. Sí, O sea, estás como en una constante terapia de choque que nunca vas a superar, que nunca vas a evolucionar. sí, siento que son mucho más fuertes que los algo, o sea, en mi experiencia personal he tenido casi algo que, joda, o sea, me han hecho sentir una cosa súper extraordinaria, o sea, me han hecho sentir más que un novio, o sea, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, con ellos, o sea, sí, apliquemos el contacto cero como para no dejar pasar la técnica, pero es muy difícil, o bueno, a mí no me sirvió en esa parte. Por eso yo siempre digo que el contacto cero tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, porque así como te sirve, otras veces no te va a servir. Y es cuando tú tienes que tomar la decisión, voy a aplicar contacto cero, porque todo es de decisiones. O sea, no puedes ir pensando, no, hoy voy a aplicar, mañana voy a aplicar contacto cero y el otro día voy a romper el contacto. O sea, eso no es así. Tú tienes que tomar una decisión súper radical y decir, quiero aplicar el contacto cero. Y lo haces. Yo siento que uno cuando está de la parte de amigos, de amigo a las amigas, a los amigos, cuando están en una ruptura amorosa, para uno es súper fácil decir, hay que aplicar contacto cero y ya. Yo siento que es súper fácil, Pero pero cuando lo vives, cuando el contacto cero me toca aplicarlo a mí, yo digo, no es fácil, o sea, no es tan fácil y no es tan ligero como como hay contacto cero, no escribo y ya. Es que el contacto cero no solamente aplica en no escribir, en no en llamar, bloquear, exacto. esto no aplica solamente, el contacto cero aplica en tantos aspectos, o sea, la pensadera, entonces, si tienes amigos en común, tus amigos en común tienen Horrible. historia, porque uno es así, o sea, a mí me han intentado hacer contacto cero conmigo y yo es cuando más busco a los amigos de esa persona. Sí, es cuando más quieres saber de la persona o es No, cuando más las personas se lo encuentran y te mandan videos, te mandan fotos, aquí no, está el tuyo o sea, con la otra, con no sé qué. Es horrible yo planeaba, o sea, yo hacía toda una estrategia para yo verme con los amigos de esa persona y que esa persona para que él estuviera ahí. subieran historias, o sea, para que subieran historias Donde tú conmigo. salieras.
donde yo saliera para que me viera y yo decía, yo sé que está en contacto cero, pero yo voy a hacer todo lo posible para que me vea. Entonces, eso es lo que yo digo, es un constante, o sea, es como una lucha y luchar y Interna, luchar y sí, luchar y total. luchar mucho, o sea, hay que luchar mucho porque, por lo menos, en ciudades tan pequeñas como Santa Marta, donde yo vivo, es como que en todos lados te puedes encontrar a la persona, o sea, tú vas a un supermercado, Horrible, tú vas a un centro eso era un comercial, karma para mí, eso es era un horrible, karma. es horrible. Entonces yo digo, el contacto cero es una decisión. Tú dices, tengo contacto cero, independientemente me encuentre con esta persona o no, a mí no me importa, no la voy a mirar, no la voy a terminar o no sé qué. Pasa, es una opción, es una decisión, pero también hay una decisión es de sanar. Porque oye, hablamos siempre del contacto cero, pero no hablamos de la decisión de sanar y de que, che, si me escribe, hola, ¿cómo estás? Y ya, o sea, y no sé si influya mucho o eso sea una terapia de choque, pero es Ujú. como que si me lo veo en la calle, hola, ¿cómo estás? Si me saluda bien, lo saludo, si no, no. Entonces, como que, ¿qué hago? O sea, Sí. es una Ahí tú decisión, o entras sea, como en un choque, como que, ¿qué hago? O sea, tengo que confrontar a esta persona y se supone que no lo debo hacer porque estoy en un contacto cero. Y ni hablar de las personas que tienen un vínculo para siempre, por ejemplo, los hijos. O sea, dime tú cómo aplico yo contacto cero con el papá de mi hija. O sea, por ejemplo, ¿cómo aplico yo el contacto cero cuando tenemos un vínculo que es para toda la vida y que en algún momento vamos a tener que, o sea, vamos a tener que estar en una relación cordial por nuestra hija? O sea, es muy difícil. A mí me va a ayudar el contacto cero en ese proceso de ruptura y todo, pero unos meses, unos 2, 3 meses. Después va a llegar el momento en el que, ¡pum! O sea, tienes que recapacitar que aquí hay una niña, hay un niño, hay hijos, hay sobrinos, hay cosas, mil cosas. Y es donde tú entras y tú dices como que, ¿cómo llevo esta situación? O sea, cómo, o sea, ahí entras como en la terapia de choque diciendo, wow, o sea, ya es hora de confrontar a esta persona, o sea, ya no puedo literal, y yo me no sé, toca romper el contacto cero, yo siento que para ¿entiendes? mí, yo siento que para mí sería más fácil contacto cero, aun- a, en vez de la terapia de choque. Claro que sí. Al menos, como tú decías, porque hay vínculos y yo creo que todos logramos tener a veces ciertos vínculos con las parejas, que tu suegra te ama y te llama y te escribe y no sé qué y no sé cuándo, que los hermanos, que no sé qué, que no, o sea, un montón de cosas. Por ejemplo, hay personas que cometen el error de tener el mismo círculo de amigos que su pareja Horrible, como única horrible. opción, entonces salimos a rumbear y vamos a encontrarnos Estamos y están hablando. horrible. Entonces, siento que el contacto cero y la terapia de choque van de la mano porque siento que hay un proceso de contacto cero, pero también debe haber un proceso de terapia de choque donde tú te encuentres con la persona y tú digas, ya, o sea, el contacto cero me sirvió para sanar, para liberar, para todo. Y, o sea, yo siento que es un tema tan complejo. O sea, yo Pero no sé. espectacular. A mí me parece un tema delicioso, o sea, un tema, me encanta, o sea, a mí me fascina hablar de contacto cero. Y te voy a contar algo. De casualidad, cuando estaba haciendo la publicidad del podcast, escribí contacto cero o miedo, hice ese como interrogante en una red social y me escribieron que eso era para débiles. Yo quedé Yo como que leí, re yo vi, yo ofendida. vi, yo vi. Yo Como que era quedé para. súper reofendida porque ¿cómo me vas a decir débil cuando es algo que me ha servido? O sea, pero bueno, Y así yo, son. yo también coloqué algo en Twitter y me escribieron como que no me funcionó bien, o sea, como que no le funcionó mucho, le funcionó más, era mejor la terapia de choque. Es como, o sea, yo siento que uno no se debe volar los procesos. Primero hay que gatear, después medio dar pasos para caminar y correr. Entonces yo Correcto. siento que yo siento que el proceso es contacto cero, terapia de De choque, hecho, que y después de todo eso viene como la sanación y la liberación, porque tú tampoco puedes llenarte de rencores y de odio y estar odiando a la persona toda la vida, sirve de porque nada. independientemente viviste como cosas chéveres con la persona y tal, y como tú dices, hay vínculos. De pronto tú tienes un vínculo para toda la vida que es de pronto tu hija, pero hay otras personas que tienen otro tipo de vínculos que muy difícilmente se van a borrar. Un Correcto. matrimonio, Uf, eh, el amor, o sea, el amor de la familia, porque hay parejas que se meten en la familia de uno como que, ay, mariqui, todo el mundo los ama y yo, entonces tienes también uy, la presión, sí, entran como en una entonces cosa. tienes la presión como que, y el día que terminemos, ¿cómo vamos a hacer? O sea,
Sí, y ahí es donde entran todas esas presiones sociales sociales, que llamamos. exacto, exacto, exacto. Pero Laura, ¿has tenido contacto cero con algún familiar? Es que Con algún familiar me he parece tratado. espectacular, porque mira, yo tengo una persona que cada vez que me veía o nos encontrábamos y tal, es una familia, un familiar, me encontramos siempre era como dando, o sea, como Horrible. diciendo cosas que en realidad, dice mi mamá y yo le creo, el azote del culo en la lengua. Uf, total. Y entonces esta persona me decía cosas, me decía cosas, me decía cosas, y yo siempre que me veía con esa persona era como chocando, Es chocando, chocando, chocante. chocando, chocando, Ajá. chocando. De hecho, y un día dije, suerte, bloqueada de redes, no la veo en la calle, no la saludo. O sea, la única forma que yo pueda saludarla es que yo esté en una reunión familiar y llegue. Entonces yo como que, ay, hola, ya. Me pasa, o sea, he Pero, tratado, pero no he podido por eso, porque me lo encuentro siempre. O sea, siempre que hay cumpleaños, que hay no sé qué, que hay cosas, o sea, siempre, pero yo, siempre uy, está. no, y qué complicado. O sea, siendo, bueno, el contacto cero con los amigos es un poquito más fácil, Ujú. porque uno ya no le voy a hablar, ya no le hablo y ya. Siento que es más fácil, porque en Pero realidad con si una hay familia vínculo, si hay un vínculo, pero independientemente, yo siento que las cosas en la vida son como pasajeras, ¿va? pasajeras, todo, totalmente, todo es momentáneo. Pero con las relaciones y con la familia, yo siento que hay un vínculo más poderoso, porque tu familia, pues, es tu sangre y nunca va a dejar de ser tu familia, Jamás, y aunque con uno quiera, nunca. y con tu pareja, sea la persona que sea, tú siempre haces primeras cosas con esa persona. Entonces, es como siempre va a haber una Ah, marca, siempre va a haber una marca. siempre. Pero a mí, o sea, a mí me encanta, bueno, yo tengo que decir que yo no siempre apliqué contacto cero en mis relaciones, en realidad, porque yo tengo un pequeño problema, que ¿Cuál será? yo me tomo una cervecita y yo empiezo a escribir. O No, sea, no, no. yo me tomo una Eso cerveza no es de bichota. yo me tomo una cerveza y empiezo TBT, y a escribir. Vete. Entonces yo como que, ah, yo siento que para yo tener contacto cero radical con alguien, es que me haya hecho algo o sea, que sea muy doloroso. ¿Qué he tratado de hacer en mis últimas relaciones? Sanar antes de terminar. Excelente. Cuando yo termino la relación es porque en realidad ya yo no hay Ya más, o sea, vas, no va ya, más, se no hay acabó. nada. O sea, ya yo sané, liberé y todo. Es lo que yo trato de hacer. Cuando Porque es hago que eso, dicen que a veces uno tiene duelos dentro de las relaciones, o sea. perfecto, Entonces ya perfecto. cuando uno termina la ruptura, o sea, que empieza la ruptura y ya uno es otra persona totalmente distinta, ahí es donde se alarma la gente. Enseguida dicen, uy, está feliz. Uy, no, tienes, o sea, como si uno tuviera que guardarle luto a las personas, los que no saben ellos todo lo que uno vivió en esa relación. No hablamos mucho de este tema porque eso lo voy a hablar en otro podcast, Ok, el luto o lo que llaman las tusas o el duelo de relaciones. Pero en realidad yo siento que si ya las cosas se terminaron por algo. Hice una canción de Contacto Cero, por cierto, dice, uno no termina por nada, o sea, como que uno no termina por nada bueno, o sea, si se sacaron las cosas fue porque algo malo pasó, que algo porque malo yo no pasó. voy a terminar con alguien porque me ama mucho. Jamás, nunca Entonces, hay es sentido como, ahí. exacto, es como que marica, o sea, demos el paso y yo siento que el contacto cero está bien, chévere, todo, me gusta el tema y siento que lo he aplicado, pero también tratemos de evitar el contacto cero y sanar antes. Total. De pronto hay relaciones que no te dan la oportunidad de sanar antes, ni del duelo, por ejemplo, a mí sí, una relación me dio la oportunidad, pero vamos a darnos un tiempo. Ujú. Yo en el tiempo viví mi duelo. Cuando ya yo quise darme cuenta que no era un tiempo, sino que era una persona, yo dije, bueno, Ok, ya, me dolió, sí me dolió, pero ya las cosas habían sanado, ya como que ya viví toda esa vaina y tal. wow, qué Entonces, palabras. evitemos el contacto cero, sanando y hablando. Yo siento que todo está en hablar. Hablemos antes de y evitemos el contacto cero, porque es que a ti te dijeron en Twitter que el contacto cero es para débil. Para Yo débiles. siento que no, yo Wow. siento que el contacto cero es para gente fuerte. Y gente Porque, valiente, como o un Cid sea, Silvestre. dejar bloquear a personas en redes sociales,
eliminarlas, no escribirle y cerrar un capítulo, o sea, cerrar ni siquiera, bueno, un capítulo de tu vida es complicado. Entonces yo siento que eso no es para débiles. No, eso es Qué para pena, valientes, para qué gente valiente fuerte, total, eso es como para gente, nosotros. y eso es para bichotas, eso no es para Eso sí es cualquiera. una bichota. Eso sí es de hecho. Entonces yo lo que siento es que aprovechen esas tusas y monetícenla, Total, así como Karol G, como Manuel, o sea, todo. como Es que toca Shakira, o ser sea, inteligente. total, total, Ya el tiempo totalmente. de bobitos o de bobitas pasó. Hay que Y avanzar. sabes qué es lo peor, que a la gente le duele que tú seas feliz. Y se van a tener que morder el codo porque Entonces, seguiremos siendo si, felices. si tú terminas una relación, y es lo que tú decías, terminas una relación y no te vieron llorar, sufrir, entusarte, tomar y todo, y tú estás contenta de la vida, Y eso les tú no lo pica querías, horrible. tú no Yo lo soy una querías, bandida, yo tú no lo, soy esto. exacto, tú no lo querías, tú estabas con él por interés, tú lo otro, tú lo otro, tú lo otro, y pensar que interés, ¿de dónde? Si ese señor ¿De no tenía, dónde? Explica. ¿de dónde si ese muchacho no tenía ni tierra en el ombligo? O sea, ¿de dónde interés? Dime tú. ¿De dónde? Dime, dime, dime. ¿De dónde? Si se queja que el Nequi está caído, pero nada más que 2.000 pesos en el Nequi. Fatal. ¿De dónde? Eso es lo que pasa con contacto cero, pero uy. ¿Recomiendas el contacto cero? ¿Cómo? ¿Recomiendas el contacto cero? Lo recomiendo. Lo recomiendo, pero con ayuditas. O sea, Paulatinamente. sí, total. Bueno, Sí, ahora te voy a hacer una última pregunta. ¿Es posible que la ayuda psicológica te ayude al contacto cero? O sea, es claro. importante. O sea, si yo no soy fuerte, digamos, soy débil, como dijeron, si yo soy débil y no logro, quiero hacer el contacto cero, quiero tener contacto cero, pero no lo logro, y yo busco ayuda psicológica, los psicólogos me pueden ayudar en ese tema. Claro que sí. Claro que sí, te ayudan a convertirte, o sea, a empoderarte, a coger de eso malo algo súper positivo, mejor dicho, súper bichotas. O sea, así. Me Eso es encanta, nuestro trabajo. me encanta, pero ven acá, los psicólogos me ayudan. ¿Qué otras cosas me ayudan a mí Ajá. a aplicar contacto cero, por ejemplo? ¿Qué crees tú? O sea, ¿qué sientes tú que te ha ayudado en la vida en el proceso del contacto cero? Si quieres, yo te puedo decir, y tú mientras más pensando, a mí la música, uno, espectacular. O sea, yo siento que el contacto cero, llorarlo, o sea, llorarlo, Joda, vivirlo, tomártelo, vivirlo así o en sea, plenitud. O sea, a mí me encanta, por eso yo digo, a mí me encanta vivir las cosas en plenitud. beberse Literal, o sea, el literal, recuerdo, o sea, literal, como literal, dice la canción, me bebí el recuerdo, me bebí tu recuerdo, creo que es una total. canción. Así háganlo, o sea, es mi mayor recomendación, sean felices, viajen, escápense de la realidad, o sea, y llórenlo, sobre todo llórenlo, porque es que Total, llorar sana completamente, como dice totalmente. la canción de Contacto Cero, Hay que para llorar olvidar para hay que olvidar. llorar, Hay que, pero así, entonces yo, bueno, entonces la música. Dos, escribir. Yo amo Twitter con locura. Y me me encanta. encanta. ¿Y sabes qué es lo que más me encanta de Twitter? Estar vuelto nada y Twitter cosas de felicidad. O sea, me fascina. O estar triste y, o sea, o estar feliz. A mí me encanta Twitter. Me fascina, a mí también es mi Entonces, red social favorita. escribir me ha funcionado muchísimo en el contacto cero. Incluso, toda una técnica. Yo guardaba un número, Ujú. mismo número, y escribía todo lo que le escribía a esa persona, lo escribía ahí mismo. Ahí mismo. O Excelente. sea, y escribía y escribía y escribía y escribía. Y yo decía, o sea, nunca me va a responder. O bloqueaba a la persona de WhatsApp y le escribía sobre el bloqueo. Ok, Nunca le porque van a no hay llegar, forma de llegar, exacto. exacto, nunca va a haber forma de llegar, pero yo siento que es una terapia que tú estás haciendo como que le estoy escribiendo y no me Estás responde. desahogando todo lo que quieres Exacto, decir, exacto, como que le estoy escribiendo y no me responde. Eso quiere decir que no me va a responder y que no le importa. que no le importa. Sí, total. Excelente. Me encanta. Yo, como te Pero digo ahorita, bebérselo, rumbeárselo, marica, disfrutar, o sea, en eso está la clave, en ser feliz, esto llorar si es sí, necesario. esto sí voy a decir, y yo no sé, a mí personalmente no me funcionó, y es, em,
en el proceso del contacto cero, meter a otra persona. No, no, no lo hagan. Horror, o sea, no lo hagan. Si ustedes tienen la No lo hagan oportunidad, nunca porque desaprovechen. después, ¿cómo hago para olvidar a dos? O sea, me resulta tan difícil. Si me apego con el que dejé entrar, ¿cómo olvido dos? Si no puedo con uno, ahora con otro. Y no Difícil. tanto eso. Aquí lo que influye también es como que o sea, dañar a la otra persona. Porque Cuando tú, llegan con buenas intenciones. Eso sí total, duele. Y duele o sea, bastante. tú estás herido, digamos, estás dañado, estás dañado, estás vuelto nada, y llega otra persona con intenciones de pronto muy buenas, Muy buenas. porque al principio todos llegan con intenciones buenas, Todos te pues llegan, prometen el cielo, te van las estrellas. Ok, ya llegan con, estoy llegan con, harta de eso. llegan con intenciones buenas y tú dices, o sea, uno es tan hijo de madre que uno dice, me las va a pagar, o sea, este me las va a pagar y todo lo que, o sea, nada, o sea, el por qué te va a pagar lo que te hizo otra persona. Entonces, lo que yo recomiendo en el contacto cero o en la tusa, nunca se metan con alguien. O sea, No, ni nunca yo traten, tampoco lo recomiendo, ni lo recomiendo como Laura, ni como profesional, como psicóloga, no lo recomiendo para nada. O sea, no lo hagan, de verdad no lo hagan. No hagan esto en casa, por favor. no, no lo hagan. En realidad, no. Es muy malo. Total. Bueno, yo creo que vamos a ir como dándole final a eso. Pero yo quiero que tú, antes de irnos, nos cuentes una experiencia de contacto cero. Bueno, yo tengo una experiencia maravillosa porque hoy por hoy puedo decir, wow, me funcionó completamente. Y lo voy a decir abiertamente porque para eso estamos aquí, para hablar sin tapujos. Es Total. algo que ya sucedió, para nadie es un secreto. Yo tengo una hija, mi historia es muy difícil, que algún día también lo tocaremos por aquí, pero bueno, aquí es que yo lo apliqué con el papá de mi hija, o sea, por eso ahorita les toqué el tema y por eso quiero hablarlo hoy, porque es algo que me ayudó demasiado, o sea, yo lo bloqueé en mis redes, dejé de seguir a las personas que de pronto tenían, o sea, que montaban algo relacionado con él y para mí eso fue lo mejor que pude hacer. Ese proceso duré así, creo que 3 meses, y me sirvió, porque antes lo quise intentar y cero, o sea, obviamente no. También me cambié de ciudad, que ha sido algo espectacular porque no lo veo, no tengo Pero te eso de, cambiaste de ciudad en el mismo proceso de contacto cero o no, 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 lo hice después, o sea, en la por eso ciudad. lo hiciste después, pero no con la intención del No, contacto no, no, cero, no, no, ninguna, por cosas de la ninguna. vida. Total. Pero me ayudó bastante porque ahorita tú mencionabas que en la ciudad de Santa Marta, que es donde yo vivía antes, es muy frecuente, o sea, muy, muy así que tú vayas caminando y te encuentras a esa persona, o sea, qué flecha. No podía encontrarme a otra persona sino esa. Y es algo que aquí no me pasa, porque, o sea, es una ciudad tan grande y literal no me ha pasado. Y sé que no me va a pasar, porque, o sea, son muy pocas las probabilidades. Y eso que es el papá de mi hija. O sea, quiero dejar eso en cuenta porque a veces hay muchachas que conozco, hay personas que porque él es el papá de mi hija, yo tengo que estar súper bien con él, tengo que aguantar absolutamente todo y falso. Eso es totalmente falso. Si uno de verdad quiere tener contacto cero con esa persona, uno lo hace por un tiempo, o sea, no es que toda la vida, porque como lo dije, son vínculos para siempre y Total. en algún momento hay que tener una relación cordial. Entonces yo en este momento de mi vida le agradezco con toda el alma al contacto cero, porque fue la técnica que yo usé. Quiero dejar algo claro, y es que antes yo hice terapia de choque. Eso no fue así tan fácil que digamos, wow, aplicó contacto cero y ya se mejoró, superó, o sea, no, no, no. Yo tuve la técnica de contacto cero y tuve la técnica de terapia de choque. Que era lo Y que yo con las dos, decía, siento que es un proceso y es un paso a paso. Terapia, primero contacto cero, luego hago la terapia de choque para confirmar que contacto cero me funcionó de algo. sirvió. Entonces, listo, o sea, de verdad, esa es mi experiencia que he tenido recientemente, o sea, lo hablo porque fue la más reciente que he tenido, pero he tenido infinidades, o sea, con amigos, con familia, con hasta gente muy, muy, muy cercana a mí, familiares, de esos núcleos donde tú dices mamá, papá, hermanos, o sea, hasta con algunos de esos familiares lo he tenido, pero bueno, ya eso no viene al caso, entonces, en mi experiencia, maravilloso.
Yo ahora Porque soy una persona totalmente diferente yo gracias en, al contacto cero. yo en realidad sí tengo una experiencia y siento que no la voy a acusar, no la voy a contar por encimita el contacto cero, no la voy a contar aquí porque siento que va a hacer otro podcast, que puedo hacer otro podcast. Y es como que yo tuve una relación con una persona, hubo violencia, Ok, luego de la violencia física, yo, porque wow, nunca hubo violencia, siento yo que no, o sea, nunca hubo violencia psicológica en el sentido de que nunca nos tratábamos mal ni nada de eso, siempre, o sea, todo tomó por sorpresa. Hubo violencia física, entonces yo como que me voy. Pero yo me fui de esa relación, pero hay un montón de vínculos que hasta hoy los hay. Entonces, gracias a Dios, a mí me tocó ese pequeño contacto cero en pandemia. ok. Entonces, iniciando la pandemia, entonces yo estuve de viaje, volví, o sea, la pandemia me cogió de viaje, yo volví a Santa Marta y el contacto cero literal, o sea, literal, yo siento que eso fue lo que me ayudó, contacto cero completo. Pero luego el contacto cero era algo muy parecido a lo que a lo que tú contaste. Después el contacto cero me tocó terapia de choque, sin yo saber que era terapia de choque. Porque esa es otra cosa, yo me entero de la terapia de choque hoy, Ok, pero yo no sabía que era la terapia de choque. y uno lo ha vivido tantas veces. Exacto, entonces yo entro a terapia de choque sin saber que era terapia de choque. Y yo dije, no, ya esto sanó. Tanto que me decía, volvamos y no sé qué. Y yo, no, 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 no. Ya había vivido todo el proceso. Y yo como que, entonces yo siento que el contacto cero me sirvió, no tanto para no hablar más con esa persona y tal, no sé qué, porque en realidad no, como te digo, habían vínculos y habían ciertas cosas, ciertas vainas que nos iban a unir y que hoy nos unen y que nos tienen como en el proceso y en la cosa. Entonces yo decía, la terapia, el contacto cero de pronto no me va a servir a no hablar más con esa persona, pero me va a servir me va a ayudar a sanar. Y era lo que en realidad yo quería en la vida, porque uno tampoco puede andar con rencor y "Ay, voy por la vida". No O sea, sirve de nada. total, total. Entonces esa fue mi experiencia, que en otro podcast vamos a tocar ese tema, porque Me encanta. ese tema- siento que en ese, en ese podcast no te voy a dejar hablar, pero, Ok. pero es muy bueno, o sea, siento que voy a ir con temas. Bueno, hasta que ha llegado nuestro podcast el día de hoy. Y no se les olvide suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, Hablando Sin Tapujo Podcast. En Facebook, Hablando Sin Tapujo Podcast. Y prontamente vamos a tener otras redes sociales. Muchas, muchas, muchas. Y estamos trabajando, estamos trabajando. Entonces, Laura, muchas gracias por estar Gracias aquí a ti, conmigo. gracias a ti y a todos los que nos escuchan nuestras locuras. Sí, sí, Recuerden que aquí. estamos siempre para hablar sin tapujos. Oh, Aquí totalmente. somos como la red, nada hacemos Nada, eso. no hablemos. A ti, si tienen ideas de temas y cosas así para los próximos podcasts, Dejan nos en los dejan comentarios, por aquí, nos favor, los dejan en Instagram, nos los dejan en Facebook y vamos, o sea, la idea es tocar muchísimos temas de todo y interés. total, total. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Chao.